Hablando de la economía, nos dijo el ex intendente Aníbal Pereira en la nota anterior de que acá el déficit que había de la intendencia, que estuvimos hablando, que también había un grave problema económico porque había empresas que se le veía 4 o 5 millones de pesos que ya no daban crédito a la intendencia. Es otra de los cucos, la colección de cucos que se han tratado de generar. Cuando no tienes posibilidad de generar otra cosa que no sea temores, generas eso. Primera cosa, lo hablamos con el centro comercial los otros días y el propio centro comercial lo reconoce. Nosotros estamos al día en términos administrativos con todos los proveedores. Si uno toma una foto el 31 de diciembre, te aparece una deuda de proveedores. ¿Por qué? Porque claro, están en trámite de pago una cantidad de facturas y boletas de los últimos 30, 45 días. Entonces, como la rendición de cuentas es una fotografía congelada del 1 de enero al 31 de diciembre, tú el 31 de diciembre estás por pagar cosas de los últimos 30, 45 días, que es lo que demora el gobierno en pagar. Entonces te aparece una suma de deuda de proveedores. Pero eso saben que no es así. Eso se paga los primeros días de enero o el 1 de febrero. Nosotros tenemos una gran diferencia con el gobierno anterior, que hemos volcado mucho más dinero en plaza, y eso ha dinamizado la economía y la calidad de vida de la gente de Rocha, de múltiples maneras. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior se invertía en el comercio de plaza en el entorno de $7 millones anuales, y este gobierno vuelca $14 millones en la plaza. ¿Por qué? Producto del mismo aumento de la inversión. O sea, hay el doble de aporte del gobierno de Rocha, que es uno de los consumidores más importantes del departamento, al comercio local. O sea, se le cae totalmente de rodillas sus propias mentiras, porque esto en realidad no solamente no hay ningún atraso, sino que se duplicó el dinero a los proveedores, y esto es más trabajo, mayor movilidad de los comercios, mejor calidad de vida. Entonces es otra cuestión que no resiste análisis. En cuanto a la morosidad, ¿cómo está hoy la intendencia? La morosidad bajó sustancialmente. Primero porque hicimos una amnistía tributaria que permitió recuperar más de 5.000 contribuyentes. Generamos después una tercerización de la recaudación de la morosidad. No se vendió la morosidad, se tercerizó el cobro, que no es lo mismo, porque si yo vendo la morosidad, vendo un paquete entero y que hagan lo que quieran con los deudores. La intendencia lo que tercerizó es el cobro. ¿Ah? Eso por el estudio Posada y Vecino, que está cuestionado por Aníbal también, porque dice que le está cayendo a los más débiles. Bueno, acá es muy simple, no hay un solo juicio empezado en nuestro periodo para ejecutar a nadie. Lo que se hace es llamar por teléfono, y si no tengo el teléfono, se manda un telegrama a la casa, al domicilio, para que la persona pase a regularizar y hacer un convenio. No hay un solo juicio iniciado, y si no, debería algún expediente haber aparecido ya a esta altura. Y además hemos tenido una exitosa gestión de cobro. Todos los meses entran a las arcas de la intendencia entre 150 y 200 mil dólares, que obviamente después los canalizamos para obra. Lo que hemos hecho es lo que no se hacía antes, recuperar morosidad, que la bajamos de un 63% de morosidad, la bajamos al 52%, bajamos 11% en la morosidad, y ahí también está una explicación de por qué más inversión en el departamento. Incorporamos más de 3.000 vehículos a cotizar exclusivamente en Rocha, que estaban reempadronados en otro departamento. La gente empezó a ver que hay obras en Rocha, y la gente siguió lo que hicimos en su momento de campaña publicitaria, empadrón en Rocha, que su plata la transformamos en obra, y bueno, creo que dio muy buen resultado. En definitiva, la parte económica supuestamente es lo sustancial que tiene una intendencia, ¿no? El resto es gestión. Sin duda, y gestión atada a lo económico. Acá hay reuniones semanales entre el director de Hacienda, el director de obra y nosotros, en el sentido de ir monitoreando los ritmos de inversión, de pagos con las obras,
porque de nada sirve hacer muchas obras si desfondas económicamente la intendencia, y de nada sirve que te quede mucha plata en la caja si no haces obra. Lo que tiene que haber acá, que es la meta que nosotros tenemos, es 3 meses de sueldos depositados en caja permanente de la intendencia. Hoy día tenemos un depósito adicional de más de $1 millón, y además después el resto se vuelca a obras, obviamente. Hay letras en unidades indexadas, hay por 46 millones de pesos, más de $1 millón. Hoy día hay de depósitos en el banco, o sea, hoy en caja tenemos más dinero del que recibimos, en caja tenemos depósitos que no recibimos ninguno, y además hicimos la obra más grande de la historia, y además achicamos el pasivo, y además hicimos políticas sociales nunca vistas en la historia del departamento, porque no basta hacer gárgaras con los pobres. Se trata de ayudarlos a que salgan de su condición de tal y ayudarlos con políticas sociales reales. O sea, el combo es incomparable. Recibimos de los últimos números mensuales eran, nosotros habíamos recibido 306 millones de pesos, teníamos 360 en caja, teníamos además de eso más de $1 millón depositados en unidades indexadas en el Banco República, y además de eso, como digo yo, el mundo de obras y el mundo de bajar la deuda recibida. O sea, el combo es por demás virtuoso, que la cuenten como quieran. Pero uno siempre espera algo más, es decir, ¿qué es lo que se prevé de volver a ganar la intendencia y teniendo ya todo saneado, como se dice? Mira, nosotros lo primero que hicimos fue a la gente hacerle una rendición de cuentas, ¿no? Porque nos creíamos que después de estar gobernando estás obligado a hacer una rendición de cuentas, y acá le decimos en qué invertimos todo el dinero de ellos. Antes se hablaba de poner un pizarrón en la plaza. No hay pizarrón en la plaza, hay que imprimir, como imprimimos nosotros, 15.000 ejemplares de la rendición de cuentas, y mostrarle a la gente que detrás de eso hay un equipo que es el que construye. Hay 56 personas que trabajaron en distintas áreas de responsabilidad, 37% de ellos mujeres, ahora que importan los temas de género y los valoramos como tal, son 37% protagonistas, son mujeres. Esta es la rendición de cuentas. Ahora se viene, obviamente, el futuro. Yo ahí ya te dije, pero por ejemplo se critica, algunas cosas que está bueno que antes de pasar al futuro te las resuma. Se nos dice el tema del trabajo. Bueno, primera cosa, para hablar de que hay problemas de trabajo, lo que deberías haber hecho es ayudar a generar trabajo. Votaste en contra de un fideicomiso de $25 millones que iba a generar más de 1.000 puestos de trabajo. Volteaste una inversión de $30 millones que iba a generar 100 puestos directos de trabajo en Garzón Marítimo. O sea, se quiso bloquear Mevir Castillos, que en definitiva logramos revertirlo. Allí había más trabajo de vuelta. Se bloqueó la terminal de Las Cano, allí iba a haber trabajo en la obra y trabajo en la posterioridad. O sea, para hablar y criticar algo de trabajo tienes que tener un poquito de legitimidad para ello. En los últimos días han aparecido algunos audios en cuanto a el tema se hablaba de coima dentro de lo que podía ser un fideicomiso. Sí, pero bueno, yo te la estoy esperando todavía, Ricardo, que me llegue, porque me vendría muy bien en estos momentos. ¿Qué voy a decir? Lo que sí te digo es que nosotros generamos oportunidades de trabajo. 570 puestos generados a través de las licitaciones de Rocha, que nos preocupamos de generar trabajo rochense, porque antes de nosotros no existía ninguna norma que obligara a las empresas a contratar rochenses. Nosotros las pusimos en las licitaciones de Rocha, hay más de 500 puestos de trabajo generados, más de 500 familias incorporadas, 500 familias que son 1.500 personas, 2.000 personas incorporadas al programa Padrón Productivo como forma de autoconsumo y de venta de excedentes, tanto que el gobierno departamental hoy no compra intermediarios del mercado modelo, sino que le compra a los propios productores rochenses para que la gente coma en los comedores municipales. 500. Súmale más de un centenar de nuevos productores de miel que antes no existían. Acá hubo un secretario general y diputado el día de hoy que era productor de miel, que fue director de producción y desarrollo, y el día que se fue, siendo él del palo de la miel, habían 23 productores inscriptos en el Ministerio de Ganadería. Hoy hay 129. ¿Y sabe por qué? Porque se trabajó más de 100 familias agregadas. Hay 35 familias trabajando en los florales que vemos en todos lados, en las plazas que vemos en los jardines, y ahí son 35 familias más.
generamos mayor incremento de dinero para los pescadores con cámara de refrigeración que les permitió negociar el precio del pescado. Hoy día un kilo de camarón cuesta 700 pesos, cuando antes que lo comprabas por 150, 200 pesos en el puente y en 300 pesos en cualquier pescadería. En estas últimas horas apareció un shock de obras y también apoyo a la pesca, el puerto de La Paloma, en fin, un shock de obras que el gobierno estaría haciendo. No me dedico a hacer comentarios de anuncios, y aparte $1 millón en el puerto de La Paloma es una carie en una boca. Nosotros inauguramos ayer una obra en Lascano, que es una avenida que fueron $2 millones, o sea que es menos de la inversión anunciada que eso, y además lo otro es simplemente poner en ejecución licitaciones ya hechas de la ruta 14 y la ruta 16. Pero te resumo, si generamos 500 puestos de trabajo, más 500 familias en padrón productivo, más de 100 familias en la miel, más de 30 familias en los florales, mejoramos la calidad de vida de los productores de la pesca, creamos un fondo rotatorio que ha llegado ovino que ha llegado a un centenar de productores jóvenes, terminamos en varios miles de puestos de trabajo generados en forma activa con participación del gobierno departamental. ¿Y eso en qué redunda? Porque eso no lo dicen. Antes hubo una época en que el ex intendente publicaba en forma más o menos permanente los índices del Instituto Nacional de Estadística de Desempleo. Yo no los veo que los publique hace un año. ¿Por qué? Porque bajamos el desempleo del 10% cuando llegamos al 5,1% la última publicación. Y eso es la explicación del gobierno de Rocha actuando en todo el territorio a nivel de micro y pequeños emprendimientos. Rocha hoy tiene inscriptos en el BPS 1.200 más microemprendimientos que hace 5 años atrás. Y hace poco también el Instituto Nacional de Estadística sacó una publicación de que Rocha tenía uno de los tejidos sociales más extendidos de todo el Uruguay. Y eso es parte del trabajo de un gobierno departamental. Por más de que todo el mundo está esperando de que haya más trabajo, que haya inversión, siempre estamos esperando el inversor, ¿no? El tema del puerto, el tema del Hotel 5 Estrellas, en fin, todas esas cosas son cosas que en definitiva la gente como que todavía lo tiene ahí en mente. Mira, yo soy un desconfiado de los proyectos macro, siempre le tengo miedo a la gran astra, que después que cae deja el tendal y deja una herida en el entramado social increíble. Es como, ojalá, tocamos madera sin pata, no pase algo con Copayán semejante, por decirlo así. Pero el gobierno de Rocha, a través de esas medidas que yo te dije, ha generado 6 Copayán, invisibles, 6 Copayán. Copayán tiene 500 personas. Nosotros hemos generado puestos y oportunidades laborales de ingresos más de 3.000 personas mediante este resumen de políticas que te hice. Y esa es la razón que explica por qué el desempleo ha bajado en el departamento. Yo creo más en apuntar a los microemprendimientos que van dando trabajo familiar y que si un día cae uno, o cae dos, o cae tres, no se cae todo el entramado. Bueno, el país depende de los microemprendimientos. 89% de la economía nacional son microemprendimientos. Por más que las grandes empresas, el otro 11% produzca el 50 o 60% del producto. Pero la verdadera economía social se genera con las pequeñas y medianas empresas, y a eso hemos apostado. El Hotel 5 Estrellas sí me duele que no haya salido, pero me quedo tranquilo, ¿sabes qué, Ricardo? De haber hecho todo lo que tenía que hacer un gobernante para que ello saliera. Porque quedándome de brazos sentado en el despacho, no iba a venir nadie a ofrecerme nada. Tuvimos la mala fortuna de que cayera una pandemia, de que se prolongara el efecto en el tiempo. Aparecieron en la licitación 3 ofertas que las desechamos porque no las encontramos sostenibles. Después estuvo a punto en el segundo lanzamiento de enganchar la gente del grupo Solanas, pero la crisis cambiaria de Argentina y el cambio de gobierno y el salto monetario de Argentina nos liquidó esa inversión. Estuvo a punto de salir, a punto, a milímetros. Pero ¿sabe qué? Lo que hicimos es lo que tenía que hacer un gobernante, tratar de que las cosas sucedan. Festejar de que no salieron cuando nada haces para que ello ocurra no parece ser la forma más feliz de hacer política. Entonces va a llegar en su momento, pero también nos dimos cuenta de una cosa: Rocha tenía una gran carencia de infraestructura costera. Ningún gobierno anterior, de ningún pelo político, había invertido en la costa. En la costa se buscaban recursos, contribuyentes, que básicamente no eran ciudadanos de Rocha porque no votaban acá.
y se ponía la plata en Lacano, en Chuy, en Rocha, en Castillo, que es donde están los votos. Y ese era un error grande de estrategia de desarrollo. Nosotros hoy invertimos de los 62 millones de dólares, 12 millones de dólares en la costa. E hicimos, si tú miras desde la frontera con Maldonado hasta la frontera con Chuy, intervinimos en obras muy importantes. Hicimos el camino de unión de la Ruta 10 con la 9, el camino del Caracol, asfaltado hoy día, que es una forma de circulación muy cómoda para los argentinos, que se están aproximando. Generamos el camino de acceso a la Laguna de Rocha, toda la infraestructura que te mencioné en La Paloma, Rambla Costanera de la Guada, Rambla Costanera de la Costa Sur, Rambla de la Bahía Grande, Rambla de la Pedrera, accesos a la Pedrera. Generamos el primer asfaltado en su historia en Aguas Dulces. Estamos colocando adoquines hoy día en la Cachimbas y faroles en Aguas Dulces. Hicimos 7 kilómetros de accesos en Punta del Diablo, colocando también los adoquines, que se alcanzó a la mitad y quedaron preciosos. Hicimos asfaltado en Balneario de la Coronilla. Hicimos el camino de acceso a la Barra del Chuy, que estaba detonado, 11 kilómetros, hicimos 4 kilómetros de caminería interna e hicimos con adoquines la Avenida Uruguay. Fíjate el resumen apretado que te di de todo lo que invertimos en la costa para jerarquizar el producto costa. Y hoy hay una cosa muy interesante que no se piensa ni se ve. Cuando nosotros comenzamos esta campaña de gobierno dijimos, uno de los eslóganes era una tierra para quedarse. ¿Por qué? Porque la emigración a Maldonado era una sangría, todos los años. No nos damos cuenta. Eso decía siempre ANSA. Exacto. Insensiblemente ha ido deteniéndose y no nos damos cuenta de ello. Hoy día sigue yendo gente a hacer temporada, pero no es la sangría que había todos los años en el pasado. Y es más, Rocha se transformó no solo en una tierra para quedarse, sino en una tierra para venir.